Buen día, compañeros, profesor. Nuestro grupo hoy va a presentar el adelanto de la investigación. Bueno, nuestro grupo está conformado por María José Muñoz, por Diana Carolina Semanate y por Camila Ordóñez, que nuestra compañera pues hoy no se puede conectar debido a que tiene pues problemas personales, y yo creo que el profe pues ya su correo habrá revisado. Bueno, por mi persona, Sara Isabel Cordón. Nuestra investigación se titula La negación y corrección de lo natural en el cuerpo, el vello corporal. Bueno, nosotros a la hora de, de investigar este tema, estuvimos hablando acerca de las posibles pues ideas que se nos presentaban, y una en la que nos encontramos todas fue pues la depilación como una práctica que evidencia la negación y corrección de lo natural pues en el cuerpo. Entonces, pues como ustedes pueden ver, todas nosotras somos mujeres, nuestro grupo está conformado solamente por mujeres, entonces algo en lo que nos encontrábamos siempre era en una práctica de esas que pues marca mucho un antes y un después con referente a la transformación que uno tiene en la adolescencia. Entonces hicimos, ya que se nos presentaba la oportunidad de hablar sobre el cuerpo, pues problematizar este tipo de prácticas, y, y bueno, para ello pues tenemos un problema filosófico que es el cuerpo en constante siempre confrontación con esa animalidad y por lo tanto pues con lo natural del cuerpo, porque hacemos énfasis en que la animalidad y lo natural pues son cosas que se conectan ahí, es decir, que la animalidad es algo innato, natural en nosotros. Entonces, pues como resultado, el ser humano rechaza esa animalidad para afirmar esa corporalidad, y esto nos vamos a, lo vamos a traer a colación con el filósofo Jacques Derrida. Bueno, el objetivo filosófico es experimentar el cuerpo desde el habitar, entendiendo ese habitar como permanecer y como cuidar del cuerpo y no como un padecimiento, porque lo que sucede es que en nuestra adolescencia, que va a ser pues la persona desde la que vamos a hablar o sobre la cual vamos a hablar, sobre la adolescente femenina, pues este tipo de prácticas como la depilación del vello corporal lo que hace es enfrentarnos a nuestro cuerpo y de manera que vamos a padecerlo. Y acá vamos a tratar en este objetivo filosófico, de llevar una visión, de dar otra mirada del cuerpo hacia ese habitar como permanecer y como cuidarlo. Objetivos que tenemos en esta investigación es entender los discursos, entender las representaciones y las acciones que hay detrás de cómo concebimos el vello corporal. Y bueno, para ello pues hemos construido un marco teórico que tiene diferentes temas sobre los que vamos pues a ir ahondando, temas que se entrelazan, y nuestro tema de investigación pues es el rechazo y la corrección del ser humano frente a la animalidad, pues que se evidencia en una práctica como la depilación del vello corporal. La pregunta orientadora es cómo los discursos y cómo las prácticas en torno al vello corporal evidencian el rechazo del ser humano a su animalidad, y también de qué manera podemos pensarlos para develar, es decir, para desocultar esa relación entre lo animal y entre lo humano en una experiencia, como lo mencionaba anteriormente, de habitar el cuerpo. Bueno, acá les dejamos un poco el marco teórico, porque por cuestiones de tiempo no vamos a ahondar en ello, y pasamos acá. Listo. Una vez un poco con esta introducción de nuestro tema y de un poco el orden o los contenidos que vamos a ir desarrollando dentro de nuestra investigación, como lo mencionaba nuestra compañera Sara,
Voy a darles un poco eh, una introducción de, de qué forma vamos a como que abordarlos, ¿no? Entonces, en el primer párrafo, un poco y conversando en nuestro grupo, teniendo varias conversaciones, varias reuniones, llegábamos al punto de que pensar el cuerpo, pensar nuestro cuerpo, es decir, pues la corporeidad y la corporalidad que lo conforman, no podía partir como que inicialmente de algo netamente metafísico, ¿no? Sino que debíamos aterrizar como que la problemática que queríamos abordar, aterrizarla en algo específico del cuerpo. De ahí que hablemos de la depilación del vello corporal, ¿no? Entonces, nosotros como mujeres que tenemos un cuerpo, hemos pasado por este proceso de necesidad de depilar nuestro cuerpo. Entonces decíamos, listo, nos situamos en nuestro cuerpo como mujeres, nos situamos en esta problemática que es muy específica, que cada una hemos vivido, obviamente a nuestra manera. Ahí ya tenemos un punto de partida, ¿no? Entonces, por eso hablamos de problematizar en función de nuestras singularidades en un tema en común que sería pues la depilación corporal. Ya como que relacionándolo con lo que decía Sara, encontramos que hay ahí una negación y una corrección de algo tan natural como lo es el vello corporal y algo que decíamos, algo que es de las pocas cosas naturales que quedan en nuestro cuerpo, que queremos corregirla, queremos negarla. ¿Pero por qué? Justamente ahí entra esta investigación, por preguntarnos ese por qué, profundizar en esa práctica tan cotidiana y tan normalizada, pero que dentro de nuestra experiencia como mujeres, el que estuviera normalizada no significa que nosotras nos sintiéramos bien con esa práctica. Entonces decíamos, listo, está este tema, todas hemos pasado por él, todas nos sentimos a veces incómodas con esta práctica, entonces ahí ya hay un punto de partida para problematizar pues esta práctica. Entonces ahí viene un poco dentro de nuestra investigación, no solo problematizar pues esta práctica, sino reflexionarla filosóficamente, ¿no? Reflexionar por qué se nos ha inculcado, por qué la hemos normalizado, por qué dentro de nuestro cuerpo femeninos se presenta de cierta forma, pero no de otra, ¿no? Entonces, reflexionar todas estas cuestiones que le conciernen pues a nuestro cuerpo como mujeres y a esta práctica de la depilación corporal. Lo que nos lleva eventualmente a como que dentro de nuestras conversaciones a pensarnos y a incorporar dentro de nuestra investigación el término de la animalidad, ¿no? Entonces, que eso le da un poco el orden filosófico a nuestra investigación, ¿no? Entonces encontrábamos que el vello dentro de nuestro cuerpo representa algo que nos relaciona directamente con los animales, con la animalidad que tanto hemos querido rechazar o negar o corregir. Entonces, el concepto de animalidad dentro del vello corporal lo encontrábamos sumamente importante. Y a raíz de eso y de conversaciones con el profe Nelson, encontrábamos también otro concepto súper importante para nuestra investigación que sería la metamorfosis, ¿no? La metamorfosis que viene relacionada con Frank Kafka, el autor. Entonces encontramos que una vez que aparece este vello corporal, pues en nuestro cuerpo, había una especie de desequilibrio, una especie de desestabilización de nuestro propio cuerpo y de cómo nos relacionábamos con los demás. Entonces hablábamos de que cuando éramos niñas y no teníamos este vello, nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos o con la familia se hacía de cierta forma, pero una vez que aparece este vello en nuestro cuerpo, todo eso que conocíamos o que hacíamos
anteriormente cambia abruptamente. Hay una desestabilización en esas relaciones y en la forma en cómo concebimos nuestro cuerpo. Entonces, la metamorfosis y la animalidad son conceptos bien importantes de nuestra investigación y que son como ese atisbo filosófico que vamos a intentar desarrollar dentro de esta práctica, como lo es la depilación corporal del vello, sobre todo en el cuerpo femenino, y no solo en el cuerpo femenino como algo general, sino en el cuerpo femenino de nosotras como adolescentes que somos. Entonces, como segunda punto de nuestra investigación, tenemos algo que pensamos que era bien importante, que es la concepción histórica de esta práctica de la depilación corporal, ¿no? En estos párrafos que tenemos aquí, pues se van a encontrar como que con varios momentos bien importantes que marcan esta práctica, pues que no voy a adentrar mucho a mencionarlos, sino que algo que nos parecía importante para incluir esta construcción y esta concepción histórica dentro de nuestra investigación, más allá de como que darle un fundamento histórico a nuestra investigación, es como que analizar y revisar que dentro de toda esta concepción histórica, dentro de todo este desarrollo histórico que se le da pues a esta práctica, no solamente hay como que un desarrollo dentro de la forma en cómo se depila el vello o las herramientas que se han ido como que asimilando en esta práctica, ¿no? Como la cera, las pinzas, luego que el láser, que eso es importante obviamente, pero no es lo único. O sea, no solamente eso es lo que se va a ir desarrollando a través de la historia, sino que lo que se va a ir desarrollando casi que a la par son la forma en cómo concebimos desde el lenguaje estas prácticas, ¿no? Entonces, en la marcha en que se van construyendo nuevas formas y nuevos instrumentos para depilar el vello corporal, se le van atribuyendo también, se le van eh, como que consagrando conceptos, ¿no? Que se han ido desarrollando y que se han ido normalizando a través de la historia. Y eso es lo que encontrábamos bastante pertinente para iniciar con pues nuestro texto pues con la concepción histórica, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, eh, este, uno de los términos que se utilizaban para llamar el vello púbico era algo como que una degeneración del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX no solo se inventaron nuevas formas de depilación, sino que se le atribuyeron nuevos términos para referirse al vello, en este caso, una degeneración del cuerpo, ¿no? Entonces era justamente eso, y también entender que dentro de los diferentes contextos no se ha ido relacionando de la misma forma esta práctica, ni se ha ido desarrollando de la misma forma, pero sí que es algo que se ha ido presentando, algo en común dentro de diferentes eh, pues contextos, dentro de diferentes sociedades, dentro de diferentes puntos de la historia, ¿no? Entonces eso era lo que encontrábamos pertinente para pues mencionar esta parte histórica dentro de esta práctica del vello corporal. Vamos a seguir con el punto 2 de nuestra investigación. En él encontramos pues la construcción social, cultural, política y económica en Colombia acerca del vello corporal. Entonces, vamos a profundizar en la construcción social. La construcción social en Colombia en torno al vello corporal, pues es concebida o configurada en consonancia con los discursos occidentales de higiene, de estética, ¿sí?
Entonces, en uno de los artículos que leíamos de Díaz Martínez, él nos dice que la remoción del vello femenino es resultado de cambios en el vestido y estrategias de mercadeo de fabricantes. Entonces, lo que sucede con la afirmación que hacíamos de que pues, la construcción social en Colombia en torno al vello es configurada en consonancia con los discursos occidentales, es que después de la Segunda Guerra Mundial, pues emerge una nueva moda, que es la moda de los vestidos cortos, de las faldas, de toda esta ropa que empieza a mostrar más el cuerpo, partes del cuerpo que antes pues no eran visibilizadas. Entonces, esto hace que se establezca un nuevo visionario de la sociedad en torno a un nuevo cuerpo ideal. Ahí lo que va surgiendo es que ya en conjunto con el visionario de la sociedad y también en conjunto con el mercado, que es algo que ya vamos a examinar en la construcción económica, pero que aquí ya es muy importante mencionar, es que en conjunto con estas dos partes que son súper importantes, pues se asocia la piel lisa con higiene y en el caso de las mujeres con feminidad. Y esa connotación pues es mucho más marcada y es mucho más radical que en una construcción del vello corporal o de la depilación pues anterior a esta época de esta nueva moda, porque aquí ya se empieza a marcar y a radicalizar mucho más este tipo de cosas. Bueno, entonces estamos, digamos, a puertas de la incorporación del cuerpo a un nuevo pues, régimen social, unas nuevas normas sociales que se imponen por parte de la moda, que el mercado ya también empieza pues, a generar un nuevo tipo de productos que se ajusten a esta nueva moda. Entonces ya pues encontramos distintas cosas como cremas, rasuradoras, ceras, splash, entre otras. Y lo que sucede con esto es que se enmarcan dentro del mercado y se les llama productos de aseo personal. Nótese aquí bien que este productos de aseo personal pues siempre nos lleva a pensar en la higiene. Entonces por eso asociábamos que en conjunto con el mercado y con la sociedad pues la piel lisa, sin vello, pues se asocia con la higiene. Bueno, también es muy importante mencionar el doble estándar que hay en esta normatividad nueva en torno al vello, porque encontramos de parte pues, de las mujeres una presión mucho más alta y en los hombres pues una presión pues que es muy baja, ¿sí? Entonces, por parte de, de nosotras como mujeres en esta nueva normatividad del vello corporal, pues la eliminación del vello es muy marcada en tanto que nuestra feminidad está definida por ello. Entonces, cuando pasamos a la adolescencia y nos empiezan a salir pues los vellos en las axilas, en el caso también del bigote, también nuestros vellos en los brazos empiezan a ser pues más abundantes en algunos casos, porque pues en todas no es el caso, pero digamos que en esos la niña adolescente se lo pasa muy mal en comparación pues con el niño adolescente, que pues esto no es un tema relevante en su cuerpo, y esto se ve mucho desde la familia, en nuestra familia, nuestra mamá, nuestra prima, nuestra hermana mayor, son personas que empiezan a notar estos cambios y empiezan a uno siempre a decirle, esta práctica tienes que empezar a implementar, en el caso pues la depilación. De manera que pues desde la familia ya se empiezan a ver estas construcciones sociales en torno a la eliminación que es pues, radical. Y pues en otro de los ámbitos también sociales, en el caso de la escuela, también se le enfrenta a uno mucho este tipo de cambios en el cuerpo como adolescente femenina, entonces también aquí es muy marcado.
Y bueno, esto porque también se asocia mucho a la parte de que si no te depilas, te ves como una adolescente descuidada, como una adolescente sucia, o incluso también como una adolescente que no es muy femenina o antifemenina, si se le quiere decir. Entonces, aquí hay una desigualdad en torno a esta construcción del vello para hombres y para mujeres, porque ya en la historia para los hombres esto incluso se le asocia con virilidad. Entonces, digamos que siempre ha habido como esas desigualdades. Lo cultural, el cuerpo debe entenderse como un reflejo de los valores, de creencias, de tradiciones, de una época. No existe como tal un cuerpo natural en sentido puro, por así decirlo, porque pues siempre está atravesado por lo que en el momento como que en el momento surge lo que es la llamada moda, entonces el cuerpo siempre se ve interrumpido en lo que es eso, porque ya empezamos, dependiendo la época, a vestirnos, a movernos de manera diferente, incluso a hablar y a sentir vergüenza o orgullo de ciertas partes de nuestro cuerpo. Más que todo en la cultura occidental, por ejemplo, se ha creado la idea de una piel lisa, representada como belleza, limpieza y cuidado. Esa creencia no solo surge de lo que es la necesidad, una necesidad biológica, sino como un producto cultural que se ha transmitido a través del tiempo. Lo vemos en la publicidad, lo que es la moda, los estándares estéticos, asociado a lo bello como lo pulido, como eso limpio, y a lo feo como lo natural y lo animal. En estas representaciones culturales intentan moldear la forma en la que habitamos nuestro cuerpo y prácticamente aprendemos sin darnos cuenta que ciertas partes de nuestro cuerpo deben mostrarse y que ciertas partes de nuestro cuerpo no deben mostrarse, que se deben ocultar porque no es aceptado y debe ser corregido. Entonces, eh, así el cuerpo se convierte más que todo en un territorio donde eh, las normas, donde la cultura escribe sus propias normas dentro de nosotros. Entonces, en este sentido, lo que es la depilación no solo se entiende como una práctica eh, netamente estética, sino como un acto que expresa la manera en la que sentimos nuestra sociedad, en la manera en la que sentimos que la sociedad ha separado lo que es lo animal con lo humano, lo limpio de lo puro, y empieza a cuestionar esas costumbres naturales a ver, que nos permiten conciliarlos con nuestro cuerpo y entender que la belleza no depende de eliminar lo natural, sino aceptarlo, hacer nuestro lo que es natural, entender que nuestro cuerpo no se debe cambiar. Viendo ahora con la construcción económica, aquí vamos a mencionar que, como ya se había dicho en el inicio de la construcción social, pues el defecto eh, de cómo la definición del vello corporal y el pelo, pues en algunas partes del cuerpo tiene ese origen en la moda, en esa nueva moda después de la Segunda Guerra Mundial. Eso lo que hace es crear un nuevo mercado que genere pues cosas novedosas y marcadas necesidades en este tipo pues de cambios en la forma de vestir de las personas. Lo que hace el mercado aquí es, bueno, aquí en Colombia pues llegan las cuchillas Gillette en 1959. Esto pues al principio tenían acceso a las personas que eran como más
pues de mejores recursos, porque pues eran cosas importadas, entonces no era de acceso para todos. Y ya pues en las décadas posteriores el mercado empieza a diversificarse y se sofistifica pues en este sentido de que las cuchillas, las ceras empiezan a aparecer pues ya mucho más, ya es más accesible para todos, las cremas depilatorias y también pues hoy en día lo que es más fuerte en torno a la depilación pues es las tecnologías de esta misma práctica que es la de láser. Entonces, encontramos empresas internacionales como Espacolaser, que pues invierten muchos millones aquí en Colombia para establecerse. Entonces traemos a colación aquí uno de los reportes de mercado de Global Market Insights de 2023, en donde se dice que la industria de la depilación de láser es un mercado global en fuerte crecimiento. Aquí pues también vamos a hablar de cómo ya se mira en estos inicios cómo el mercado trata de capturar un sector en específico, que es este sector que va encaminado al aseo, a la higiene, a la estética también y por supuesto pues a la feminidad, al hombre en cuanto a su masculinidad pues también un poco de acuerdo a su gusto. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es que el vello corporal nos había presentado desde la parte social como insalubridad, ¿sí? Entendiendo pues la insalubridad como la condición, la cualidad de ser perjudicial para la salud, para nuestra salud. Y sin embargo, pues encontrábamos también leyendo eh, que la eliminación, y también pues por experiencia propia claramente, pues la eliminación del vello corporal en muchos de los casos no es que tenga beneficios médicos, ¿no? Sino que al contrario, lo que hace es traer irritaciones, traer quemaduras, infecciones, foliculitis también. Entonces, se nos había presentado como algo que era que perjudicaba la salud en tanto insalubridad, pero resulta que pues esto no es muy así porque también el vello corporal está en nuestro cuerpo porque cumple una función importante dentro de él y está en la protección del vello, del cuerpo, perdón, pues del entorno, de que no esté la piel súper expuesta al polvo, por ejemplo. También, pues el vello cumple funciones como de regular la temperatura. Entonces, y también de que cuida mucho las áreas que son muy delicadas y por eso pues nos aparecen eh, el vello púbico, el vello en las axilas, que son partes que son muy delicadas de nuestro cuerpo y que pues el vello está ahí para cumplir esa función de proteger de infecciones. Pero lo que encontrábamos es que pues no entra ni siquiera dentro del mercado de la salud, teniendo en cuenta eso, lo que son pues los productos de la depilación, o no entra ni siquiera en el mercado de la higiene personal, entendiendo que esto se orienta a prevenir o a curar enfermedades, sino que esto es más bien como producto de lo que hemos denominado mercado estético o industria cosmética, si se le quiere decir también. Y esos pues van más ajustados es a situar el cuerpo a un ideal social pues de belleza. Entonces, esa idea de las cosas de los productos de la depilación en torno a la no higiene y que se sitúen en los productos de aseo personal, pues es simplemente una estrategia ahí que se nos aparece desde la superficialidad, pero que ya develando este tipo de cosas como las que mencionaba anteriormente, pues ya es que entra a un mercado estético o industria cosmética que ya va a relación, no, esto no exige que el vello corporal sea antihigiénico o insalubre, como se nos ha hecho creer. Y en lo que es la construcción política, eh, debemos entender que el cuerpo no es algo neutro, es algo que
está atravesado por relaciones de poder que buscan controlar el cuerpo, disciplinarlo y modelarlo. Así que desde esta perspectiva, pues lo que es la corporeidad se convierte más como en un campo de lucha donde se expresan las normas, las prohibiciones y los discursos del sistema. Eh, Michel Foucault explica que los cuerpos pues son un objetivo de biopoder, es decir, un poder que no ejerce violencia directa, sino a través de normas o hábitos o costumbres que nos hacen, eh, que nos hacen compararnos de ciertas maneras sin darnos cuenta, porque pues la obligación cultural de depilarse surge de una ley que no está escrita, pero funciona como una norma política que controla la apariencia del cuerpo, especialmente en lo que somos las mujeres. Entonces, lo político no es tan solo pues una institución gubernamental, sino también lo que son los pequeños gestos cotidianos, como vestirnos, cómo caminamos, cómo nuestro cuerpo puede ser un acto político, porque pues esto implica aceptar o resistir los modelos que el sistema nos impone. Así que puede entenderse que pensar el cuerpo en lo político es reconocer que cada cuerpo puede ser un espacio de resistencia, ya que pues, habitar el cuerpo literalmente implica no sentir miedo ni vergüenza de mostrar nuestro cuerpo en una forma de no cuestionar las estructuras de poder y no que nos dicen que nos dicen lo que deberíamos hacer. Continuando con un poco el desarrollo del marco teórico que tenemos planteado para esta investigación, nos encontramos con algo bien interesante que hemos pues ido como que descubriendo dentro de nuestras conversaciones y pues dentro de esta pregunta de qué hay detrás pues de esta práctica de la depilación corporal, nos encontrábamos entonces que el vello se puede entender o se puede rescatar como un símbolo, ¿no? Es un término simbólico. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el vello corporal es algo simbólico? Lo que descubríamos un poco dentro de nuestras conversaciones y dentro de, pues, conversaciones con el profe Nelson, es que una vez que el vello aparece en el cuerpo y sobre todo en nuestro cuerpo desde nuestra experiencia, nos damos un poco cuenta que la forma en cómo nos relacionamos con él no implica el solamente que, es un vello que me salió en el cuerpo ya, ¿no? O sea, hay una construcción, ¿no? Hay un sentido específico desde el cual nos relacionamos o no con ese vello, ¿no? Con ese vello púbico, con ese vello en las axilas, con ese vello en las piernas, con ese vello en nuestros brazos, ¿no? Hay una forma muy específica, hay un discurso que está completamente eh, relacionado con ese vello. Entonces nos damos cuenta de que la relación que tenemos nosotras como individuos con ese vello no se da netamente desde nuestra individualidad, sino que se da desde una representación colectiva de las construcciones pues conceptuales, de las construcciones culturales, de las construcciones pues políticas, económicas, que pues como lo mencionaban mis compañeras, existen detrás y a partir de ese vello, ¿no? Entonces, cuando decimos que ese vello es un símbolo,
tomando palabras de Edmund, nos damos cuenta de que ese vello como símbolo no solamente nos dice algo o, o nos han hecho creer que nos dice algo, sino que nos hace hacer algo, ¿no? Por eso, y ese hacer es específicamente depilarlo, ¿no? No porque sea algo natural, no porque sea algo innato dentro del ser humano, sino que es una construcción que se le ha dado, ¿no? Entonces, cuando aparece ese vello, lo que nos dice es que, sobre todo nuestro cuerpo femenino, es que tenemos que cambiar nuevas dinámicas o que estamos madurando, que nos estamos convirtiendo en mujeres. Ese vello no solamente es un vello, sino que como símbolo nos empieza a contar cosas a nosotros como mujeres en nuestra intimidad, pero no solamente desde nuestra propia individualidad, sino que ese símbolo también le dice a los otros que nos digan cosas de nosotras mismas, ¿no? Que tienes que ocultarlo, que tienes que depilarlo. Y no contento con eso, no sé, la sociedad, los adultos, si podemos pues expresarlo de esa forma, nos dicen que tenemos que hacer algo con ese vello, pero no es que ese vello aparezca y nos diga tienes que depilarme, no es eso lo que nos queremos decir, sino que ese vello, al ser un símbolo que aparece dentro de una sociedad y que tiene sentido dentro de una sociedad, eh, empieza a tener una dinámica con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una dinámica con el vello, pero ese vello como símbolo empieza a tener una dinámica con nosotras, con nuestro cuerpo, lo que influye que este vello sea una construcción simbólica. Eh, entonces, lo que un poco conversábamos nosotros pues en nuestras reuniones y pues en los momentos en que nos dábamos la oportunidad de conversar, pues desde de nuestra investigación y desde nuestras experiencias eh, personales, encontrábamos también que eh, una vez que entendemos este vello corporal como un símbolo, nos empieza a traer nuevos conceptos para relacionarnos con él. Dos de estos conceptos que son bien interesantes es lo extraño y lo familiar, ¿no? Y como lo mencionábamos anteriormente, cuando en nuestro cuerpo como mujeres empieza a aparecer este vello, cosas o acciones o relaciones que parecían ser familiares, que nosotros parecíamos entender completamente, no sé, darle un abrazo a nuestros padres, o como lo decíamos, como que bañarnos completamente desnudas en, no sé, en el patio de la casa, que eran cosas familiares, eran cosas normales. Una vez aparece este vello, empiezan a ser extrañas, ya no se pueden desarrollar de la misma forma, ya hay un sentido de cambio abrupto, ¿no? Cuando aparece este vello. Entonces, como que jugábamos un poco con estos conceptos, una vez entendido que el vello tiene una presencia simbólica dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestra corporalidad. También no solamente esta parte de la animalidad y de la extrañeza que se nos presenta, cómo se nos presenta este vello corporal a nosotras como mujeres dentro de nuestra experiencia, pues individual o dentro de nuestra cotidianidad. Encontrábamos también, y un poco relacionado con lo anterior, con el vello como símbolo, es que esta aparición de este vello en nuestro cuerpo se puede entender como una metamorfosis, una constante metamorfosis, un constante como que desequilibrio de nuestro cuerpo, de cómo entendemos nuestro cuerpo y de cómo nos relacionamos con él. Y un poco lo que se intenta desarrollar a través y desde este concepto que viene relacionado con el autor, pues Frank Kafka, es que
esta aparición de este vello en nuestro cuerpo como niñas que dejan de ser niñas y empiezan a ser adolescentes, o en casos un poco más drásticos que empiezan a ser mujeres, encontrábamos que este cambio empieza a como que hacernos sentir en nuestro cuerpo como si como si tuviésemos un defecto, ¿no? Como si ese vello corporal nos abriera la mente, nos abriera los ojos, nos hiciera darnos cuenta de que todo lo que habíamos vivido antes de su aparición hubiese sido, no sé, solamente un juego o una pequeña estadía dentro de lo que realmente significa estar dentro de nuestros cuerpos como adolescentes, como mujeres, ¿no? Porque antes de la aparición de este vello, parece que supuestamente no éramos mujeres, sino que éramos niñas, ¿no? Entonces, esta metamorfosis nos hace darnos cuenta de esa diferenciación tan drástica y tan radical de lo que significaba ser niña y de lo que significa ahora dejar de serlo y convertirnos en mujer. Es por eso que dentro de este concepto de metamorfosis entramos a como que desarrollar que este vello empieza a insinuarnos una especie de maduración, ¿no? Una especie de cambio, de mutación, como lo tenemos en este texto, en donde empezamos a darnos cuenta de que nosotros estamos o entendemos nuestro cuerpo a partir de ciertas estadías en él. Es decir, parece que no lo habitáramos completamente o enteramente, sino que estamos en él en etapas. La etapa de, por ejemplo, nosotras como mujeres, en que somos niñas, adolescentes, mujeres, siempre en constante cambio y en constantes eh, como que enfrentamientos de esas diferentes estadías, porque pareciera que cada una de ellas empieza a contradecirse, empieza a presentársenos como extrañas, como caóticas, como desestabilizadoras. Hay una metamorfosis constante, una metamorfosis que eh, pareciera no terminar, que pareciera estarnos eh, implicando a nosotros como a nosotras como mujeres y a nosotras desde nuestro cuerpo eh, en diferentes formas de estar, pues de ser en este cuerpo, ¿no? Entonces, este concepto de metamorfosis junto con el concepto de animalidad son conceptos súper importantes que rescatamos dentro de nuestra investigación. Eh, y también empezamos a como que entender o empezamos quizá un poco a extrañarnos de nuestro cuerpo y eso hace que empezamos a sentir vergüenza, a sentir que debemos cubrir nuestro cuerpo, que debemos rechazarlo, que debemos intentar eh, como que pasar desapercibido ese vello corporal para lograr encajar en esta sociedad, ¿no? Entonces hay un sentido de inseguridad dentro de nuestro cuerpo. Y todo es estos como que constantes cambios y constantes enfrentamientos que tenemos en nuestro cuerpo, esta constante intranquilidad, esta cambios abruptos, esta nueva forma pues, de estar dentro de nuestro cuerpo, son justamente esa metamorfosis, ¿no? Ese constante cambio que tenemos en nuestro cuerpo, que tenemos ahora, por ejemplo, mirarnos en el espejo con este cuerpo lleno de vellos que parecen ser sucios, que parecen ser eh,
que parecen ser un símbolo de vergüenza, que parecen ser un símbolo de cambio completamente abrupto, del que no nos habían hablado, pero que ahora tenemos que enfrentar, que ahora tenemos que, del cual ahora tenemos que preocuparnos constantemente, empieza a crearnos pues estas inseguridades, este rechazo, ¿no? Entonces es por eso que este concepto de metamorfosis eh, dentro de la corporalidad y la corporeidad de una niña adolescente empieza pues a representar tanta importancia y tanta eh, como que trascendencia en ese cuerpo y sobre todo en nuestro cuerpo. Ahora vamos a pasar con uno de los conceptos más importantes filosóficos de nuestra investigación, y es el concepto de animalidad en el vello corporal, es decir, esa concepción que hay de la animalidad en el vello. Nos vamos a servir del filósofo Jacques Derrida, quien presenta este concepto, uno de los más importantes en su filosofía, y sacándolo de su obra El animal que siempre estoy siguiendo. Entonces, acá vamos a hablar desde este filósofo, el cual nos va a hablar con respecto a cómo se ha constituido eso que hemos denominado lo humano, y también cómo esto se constituye en negación con respecto a algo, es decir, con respecto a lo animal. Entendido pues esto, el tema de lo que se ocupa nuestro trabajo investigativo, que es el vello corporal, pues vamos a relacionar este concepto de la animalidad con una práctica como la depilación del vello corporal. Entonces, vamos a entender por animalidad la condición ontológica y simbólica del cuerpo, entendiendo pues esto como la manera en que existe el cuerpo reprimido o negado por las construcciones sociales y por las construcciones culturales que buscan afirmar eso que hemos denominado humanidad o humano, mediante el descrédito, la radicalización también de esa horrorización de lo natural. Y pues una vez entendido ello, también el vello corporal es esa huella visible de esa animalidad que nosotros como humanos intentamos siempre suprimir para mantener esa identidad que hemos asociado siempre con lo humano, una identidad civilizada, identidad estética y socialmente pues aceptada, que dentro de esta identidad digamos que no entra en ningún caso lo animal, signos o rastros de lo animal. Pero bueno, esa es como nuestra tesis, y vamos a preguntarnos, para ahondar en ello, cómo se produce la dicotomía humano-animal. Y para responder a ello vamos a tomar lo dicho en el texto Breves Pinceladas que expusimos en la clase, en una de las clases. Eso fue uno de los textos que expusimos. Entonces, allí se nos mencionaba bueno, una época de la que vamos a partir es el pensamiento moderno, especialmente pues desde Descartes, donde se instaura esa dicotomía antropológica entre la res cogitans, que es la razón, y la res extensa materia. Yo en una de las exposiciones pasadas explicaba un poco cómo hemos relacionado ello, y a modo de síntesis, pues para recordar un poco, es como la primera, que es la res cogitans, que representa la razón, la conciencia, va a representar lo humano, y la segunda, que se va a relacionar con la materia, con las pasiones, y el cuerpo, pues esta es concerniente a lo animal. De esa división, el ser humano es definido por su capacidad racional, que es esa parte que nos hace humanos. Mientras tanto, pues el cuerpo es entendido como esa máquina que queda relegada a la razón,
y pues relegada también a las leyes físicas, ¿no? Entonces el cuerpo, digamos, y con él pues todo lo que se asemeje al animal deja de ser ese sujeto de vida y se convierte más bien en una materia que es manipulable por nuestra razón que, téngase muy presente esto, es una razón que como está siempre construyendo lo humano y esto se está siempre separando de lo animal, pues va a tener siempre esa radicalización de que lo humano va por acá y lo animal pues debe ir por otro lado que no nos identifica como seres humanos. Entonces, eso corporal que se somete a la razón y pues aquello que revela también esa cercanía que tenemos con lo animal, por ejemplo, con el vello corporal, ahora vamos a hablar también un poco de eso, pues esto debe ser regulado, ocultado o eliminado. Entonces, es totalmente rechazado. De modo que pues la modernidad se consagra en una jerarquía ontológica, llamándolo así, que es el pensamiento, es que como estructura de lo humano domina sobre el cuerpo como delegación de lo animal. Pero ¿por qué nosotros hemos concebido que el vello corporal representa, digamos, esta parte de la animalidad? ¿Sí? Entonces vamos a profundizar en ello y encontrábamos y charlábamos en torno a que el vello es una de las manifestaciones más evidentes de esa continuidad que tenemos con los demás animales, ¿no? Entonces, en todas casi las especies mamíferas, especie de la cual nosotros también somos parte, porque nosotros somos mamíferos, lo que sucede es que los animales pues se protegen por el vello corporal. Entonces, en todos ellos está presente el vello. Y pues mediante ello cumplen unas funciones que es protegerse, comunicarse y conservar el calor de su cuerpo. Ya anteriormente yo explicaba también cómo el vello corporal funcionaba en nosotros. Y bueno, por consiguiente, y teniendo en cuenta eso, pues la presencia del vello en el cuerpo humano, digamos que constituye una herencia natural que nos hace parte de ese animal que siempre nos hemos querido siempre dejar de lado. Y por supuesto también eso nos indica que no somos separados en una esfera del mundo que es especial o superior frente a las demás especies, sino que ese vello corporal siempre nos está trazando eso visible de la animalidad en nuestro cuerpo, que hace que recordemos que pues somos pertenencia a ese orden natural y que estamos de alguna manera pues entrelazados. Y claro que con eso lo que vamos a hacer que se confronte, o mejor dicho, lo que se confronta aquí es esa imagen idealizada que hemos construido en torno al cuerpo humano y civilizado, porque pues este vello corporal lo que deja en claro es esa proximidad, como lo decía, entre lo que hemos denominado lo humano y lo animal. En lo que es este punto, analizamos la desnudez, la intimidad y la relación del otro, eh, más directamente ligadas a la forma en la que vivimos con nuestro cuerpo, ¿no? Especialmente durante la adolescencia, ya que aquí el cuerpo deja de ser visto como algo natural y se convierte en algo como más simbólico, más social, como lo hemos visto en los anteriores puntos. Em, yo traje a colación un libro, bueno, más que un artículo de eh, Dutch, no sé, Dutch y Melich, que pues ellos explican en lo que es escenarios de la corporeidad, de que ellos dicen que el cuerpo es el primer escenario de nuestra existencia, el que nos da lugar donde se representan nuestras emociones y relaciones e identidades. En lo que es esta etapa, el cuerpo pues se transforma y con él pues cambia la forma en la que vemos y nos sentimos y como también nos miran el resto de personas. Em,
lo que es la desnudez y la intimidad, eh, no solo son cosas como físicas, sino también algo simbólico en la adolescencia, ya que cuando aparece el vello corporal, el cuerpo cambia y también la relación con uno mismo, ya que uno de adolescente empieza a sentir vergüenza, curiosidad o miedo, porque pues la sociedad nos ha enseñado que el cuerpo solo es aceptable si se ajusta a ciertos ideales, a ciertos estándares, como pues, por ejemplo, ¿no? Lo que nos pasa a muchas chicas, que sentimos presión de depilarnos desde muy jóvenes, porque pues se nos dice que el vello pues es sucio, es poco femenino, como ya los habían dicho mis compañeras. Así la desnudez se vuelve como un tema más como delicado, casi prohibido, porque pues lo que se debería hacer se debería entender como una etapa natural, se empieza a convertir en algo como una experiencia de conflicto, donde la intimidad deja de ser un espacio de libertad y se transforma en algo más como vergüenza. Otra parte que yo que resalté fue como la mirada de la otra persona, de cómo nos mira la humanidad, ¿no? Cuando hablamos pues de lo que es la desnudez, no solo hablamos de mostrarnos a sí mismos, sino también el cómo los demás nos miran, cómo el otro nos mira. En la adolescencia esa mirada se vuelve como muy importante, lo que son las redes sociales, la escuela, la familia, incluso nuestras parejas, influyen en cómo percibimos nuestro cuerpo, si es atractivo, si es eso, o sea, todo. Ya que pues en la sociedad repite que un cuerpo limpio, sin vello, es lo más bello o lo más digno. Esa mirada nos condiciona y nos determina a modificar el cuerpo, eh, para que no seamos juzgados, para ser aceptados, ya que pues en este momento el cuerpo deja de ser libre y empieza a ser como un espacio de control y de comparación. Tenemos, por ejemplo, lo que es Instagram o TikTok, que pues casi siempre vemos cuerpos que no son reales, cuerpos que están totalmente modificados y operados, porque pues, y ni siquiera así, hay muchas personas que utilizan lo que es el Photoshop y los filtros, eh, y pues eso convierte en que las adolescentes empiecen a ver como ese cuerpo como lindo, como perfecto, cuando no son cuerpos reales, no son, eh, si no son cuerpos reales, no sé, y entonces las adolescentes empiezan a ver que pues deberían cambiar para ser aceptadas, para ver, porque empiezan a ver los comentarios, ¿no? Que, ay, que qué linda, que eso y que lo otro, entonces empiezan a ver que ese cuerpo empieza a verse como lindo, entonces ellas quieren ser como esas personas que son totalmente reales y pues de esta forma empiezan a disciplinar, de esta forma moderna pues empieza el disciplinamiento del cuerpo, como lo explica Foucault, Foucault, algo así, donde uno mismo se vigila para encajar. Otra parte que resalté muy bien allí fue lo que es la intimidad de cómo habitar nuestro cuerpo. En el artículo que coloqué de Duch y Melich, pues ellos dicen que el cuerpo debe ser habitado desde el cuidado y no desde el padecimiento. Eso significa que la intimidad no debe ser un lugar de vergüenza, sino de aceptación, ya que pues la desnudez no debería verse exposición, como una exposición o de peligro, sino también de manera como reconciliarnos con nosotros mismos. Más sin embargo, pues la sociedad nos ha hecho vivir la desnudez como algo a lo que le tenemos que tener miedo al juicio. Por eso, pues muchas personas a veces sienten que su cuerpo no les pertenece, sino que
pertenece a la mirada de los demás. Por ejemplo, pues hay cuerpos que no pueden verse, hay personas que pues no pueden ver sus cuerpos desnudas frente a un espejo sin sentir incomodidad. Eso pasa porque pues el cuerpo en sí, si no pasa por las ideas de la que se han interiorizado, pues empiezan a verse que no está bien y no empiezan a habitar el cuerpo con cuidado y no empiezan a reconocerlo, sino que empiezan a verlo como un enemigo. Entonces, lo que podría decir de todo mi trabajo es que podemos, mm, lo que quiero decir es que en la adolescencia, pues la desnudez y lo que es la intimidad, pues se convierte en una lucha con lo que somos, con lo que espera, lo que la sociedad espera que seamos, y que pues el cuerpo debe ser un lugar de libertad y expresión, no un espacio de vergüenza y de control. Así que entonces él vería como más de reflexionar sobre este tema que nos ayuda a comprender nuestro cuerpo con más naturalidad y aceptación y pues que y verlo más como una forma de resistencia frente a los modelos que nos intentan imponer cómo debe ser y cómo debe sentirse el cuerpo. Uno de los últimos puntos que hemos venido desarrollando, estos son puntos que hemos pincelado y que pues hasta ahora con nuestras ideas y con nuestra investigación han surgido de esa forma. También recordar una parte pues de la reflexión a la que queremos llegar con esta investigación y es ese desocultamiento de una práctica que marca en nosotras como mujeres y desde la adolescencia nuestra feminidad. Entonces, pues nada, esa parte y agradecerles por su tiempo. Bye.